Muchas gracias, Hugo, por la gentil presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. El Día Mundial de la Metrología es una celebración anual que conmemora la firma del Tratado del Metro, que se llevó a cabo el 20 de mayo de 1875 por representantes de 17 países. El tratado proporcionó un marco para la colaboración global en la ciencia de la medición, la metrología y en sus aplicaciones industriales, comerciales y sociales. La comparabilidad de los resultados de medición sigue siendo tan importante hoy como lo fue en 1875. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Metrología, cada año se escoge un tema de interés mundial. Así, en 2021, el tema fue Mediciones para la Salud, en 2022, Metrología en la Era Digital, y en este año es sobre las mediciones que respaldan el sistema alimentario mundial. Un objetivo mundial es lograr el aseguramiento alimentario. El aseguramiento alimentario se alcanza cuando toda la población, todo el tiempo, tiene acceso físico, social y económico a alimentos nutritivos, seguros y suficientes, que cumplen con sus necesidades dietéticas y también de sabor, y que les permiten tener una vida activa y saludable. El control de la temperatura en la cadena alimentaria es importante para preservar la calidad de los alimentos y garantizar la seguridad de los consumidores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos. Se estima que cada año se enferman en el mundo casi 1 de cada 10 habitantes por ingerir alimentos contaminados. Todos los años se pierden en los países de ingresos bajos y medianos alrededor de 110,000 millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de los alimentos insalubres. Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo económico y social de los países. Existen 3 clases de riesgos a la salud en la cadena alimentaria. Están los microbiológicos, que esencialmente es la presencia de microorganismos patógenos como la Escherichia coli o la Salmonella. Los riesgos químicos, que provienen de compuestos que pueden ocurrir de manera natural, contaminantes provenientes del ambiente, aditivos que exceden límites de concentración, residuos de pesticidas, etc. Y físicos, material extraño como piedras, arena, pelo, astillas, restos de empaque, etc. De manera simplificada, se pueden identificar varios eslabones en la cadena alimentaria, entre los que se encuentran el procesado, el almacenado, la exhibición para venta y en el servicio, que incluye la conservación y preparación para consumo. Uniendo a estos eslabones se encuentra el transporte de los alimentos. Dentro de los riesgos microbiológicos, se calcula que cerca del 40% de las enfermedades causadas por organismos patógenos se originan durante el transporte de los alimentos y que aproximadamente el 50% son causadas debido a refrigeración o congelamiento inapropiados o recalentado incorrecto de alimentos. Con el control de temperatura se evita que los microorganismos patógenos se reproduzcan y por tanto se evita que se estropeen los alimentos y causen enfermedades. De manera simplificada, se puede señalar que el calor mata a los microorganismos patógenos, mientras que las temperaturas frías detienen o hacen más lenta su reproducción. Durante el transporte de alimentos, sean frescos o congelados, frutas y vegetales o carnes y mariscos, se requiere mantener la calidad del producto mediante el control de la temperatura del contenedor que los transporta. En la transportación, las operaciones más críticas para mantener el control de temperatura se dan al cargar o descargar los alimentos. Se dan fluctuaciones en los valores de temperatura debido a la frecuencia con las que se abren las puertas y el tiempo que se dejan abiertas al introducir y sacar alimentos. Durante esta carga y descarga, la temperatura puede incrementarse en más de 10 grados Celsius.
Estos problemas aumentan si se da una combinación de medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Por lo anterior, es importante contar con un sistema de medición que permita almacenar los resultados de medición realizados durante todo el trayecto de los alimentos, así como alarmas para el caso en que se rebasan los límites de control de temperatura. La imagen muestra los resultados de medición que ponen en evidencia varios puntos críticos en los que se ha detectado que se excede o se puede exceder el límite de control de temperatura. Esencialmente, los puntos críticos más fuertes son en el transporte, en la exhibición puede llegarse a esos límites y finalmente en el restaurante o los hogares donde se conservan y preparan los alimentos también puede suceder. Es importante considerar que la distribución de la temperatura dentro de un equipo depende del flujo de aire del sistema de ventilación y de la distribución de los alimentos. De esto depende establecer la homogeneidad y estabilidad del contenedor para poder definir el sitio o sitios donde debe controlarse la temperatura. Por eso es muy importante saber esto cuando se hace un diseño de este tipo de equipos y mapearlo de manera periódica. Se mencionó anteriormente, se calcula que parte del 50% de las enfermedades causadas por microorganismos patógenos se originan debido a refrigeración o congelamiento inapropiados. La diferencia entre congeladores y refrigeradores está en el valor de temperatura a la que mantienen los alimentos. Es menor valor en el congelador que en el refrigerador. Además, sabemos que aún estando en el refrigerador, los alimentos se echan a perder. Para la conservación de estos es importante el tiempo en el que pensamos mantenerlos refrigerados o congelados. Estudios en Estados Unidos y en Europa muestran que casi 1 de cada 4 refrigeradores en los hogares no cumplen con mantener un valor de temperatura menor o igual que 4 grados Celsius. Ahora, la otra contribución al 50% de las enfermedades se da en la cocción o recalentado de los alimentos. En este caso es importante asegurarnos que se alcance la temperatura adecuada en el interior de los alimentos. Recordemos que generalmente el valor de la temperatura de la superficie de un alimento no es igual que el de su interior. Adicionalmente, en muchos casos transportamos alimentos a otros sitios, por ejemplo, a una fiesta o reunión. Como es muy difícil mantener los alimentos calientes, es preferible mantenerlos fríos y recalentarlos en sitio. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son los valores de temperatura que establecen qué es caliente y qué es frío para la conservación y consumo seguro de los alimentos? En la cadena alimentaria se ha establecido la denominada zona peligrosa. La zona peligrosa es el intervalo de valores de temperatura en el que la mayoría de los microorganismos patógenos se reproducen. Algunas bacterias duplican su número en minutos y forman toxinas que causan enfermedades en unas cuantas horas. Por eso es importante mantener los alimentos a valores menores o mayores que los de la zona de peligro. Precauciones típicas, pues, es cocinar los alimentos para que alcancen las temperaturas internas seguras, como aparece en la figura. Una vez cocinados, deben mantenerse caliente, si no se van a consumir, a una temperatura no menor que 60 grados Celsius y no dejar la comida preparada a temperatura ambiente por más de 2 horas. Si se recalientan los alimentos, que no sea a menos de 74 grados Celsius. Y como ya vimos, en el refrigerador la comida debe mantenerse a 4 Celsius o menos y en el congelador a menos 18 o menos. Todo esto es siempre aconsejable verificar el valor de temperatura con un termómetro adecuado para el uso. Ahora bien, ¿cómo nos protegemos? A nivel país, normalmente lo que utilizamos son regulaciones técnicas, como en este caso la norma oficial mexicana, que establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 1 de marzo del 2010, entró en vigor ese mismo año y su estatus es vigente. Esta norma establece requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso. Ahora bien, esta norma señala
que es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios destinados a los consumidores en territorio nacional. Esto es, aplica para todos. Entonces, si vemos qué información tiene esta norma, y solamente voy a mencionarlo un punto, señala, por ejemplo, que los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. Ahora bien, no pide trazabilidad de los resultados de medición y nos podemos preguntar si el lugar accesible para su monitoreo coincide con el mejor sitio para realizar la medición. Entonces, si revisamos la norma, observamos que tiene un inciso parecido para los equipos con los que se cocinan los alimentos. Entonces, tiene varias dificultades desde el punto de vista de lo que especifica. Entonces, desafortunadamente, esta NOM carece de las técnicas de evaluación relevantes para examinar que los requisitos prescritos sean satisfechos. Y eso hace que, de hecho, la NOM sea inoperante en detrimento de la población. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden aprovechar todos los beneficios que traería la NOM? Pues desafortunadamente hay una falta de cultura sobre la importancia de la NOM, hay conocimiento y sensibilización limitada de la población e incluso de reguladores sectoriales. También algo que no ayuda es que existe una gran cantidad de comercio informal en la parte de alimentos. Y finalmente, la norma tiene deficiente contenido metrológico. Entonces, todo esto realmente está influyendo en contra de esta parte. Entonces, esto nos hace ver la importancia del trabajo que implica incluir métodos de evaluación que sean relevantes, no solo para esta norma, sino para varias normas oficiales mexicanas que tienen exactamente la misma problemática. Aunque tienen buenos deseos desde la perspectiva de las técnicas de evaluación relevantes que nos pueden ayudar a llevarlas a cabo y que actúen en beneficio de la población, pues resultan inoperantes y no podemos seguir adelante. Entonces, termino esta presentación deseando que tengan acceso a alimentos nutritivos, seguros y suficientes.